¿Cuáles son estos? 1 es la resistencia a la compresión simple, ¿de acuerdo? 2, el coeficiente petrográfico de la roca intacta. 3 es el índice de resistencia geológico del macizo rocoso. Aquí estoy introduciendo todas las características del macizo rocoso, ¿no? Donde nuevamente juega un rol la roca intacta misma a través de la resistencia a la compresión simple y muchas características diferentes de los sistemas de discontinuidad que hay en el macizo rocoso. Y finalmente un cuarto factor que es el D, que es el índice que yo lo llamo de perturbación debido a la construcción, ¿de acuerdo? Bien, este criterio de Hooken-Brown, si nosotros lo dibujamos acá en un espacio de los esfuerzos principales, nos forma esta superficie, ¿de acuerdo? O sea, ve, aquí estamos abstrayendo, aquí ya deberíamos aplicar lo que hemos aprendido en la materia básica del segundo año, debe ser donde ven ustedes análisis vectorial y tensorial. Ese es el esfuerzo, eso es un tensor. Como tensor, un tensor de segundo orden, decimos, ¿no? Y lo podemos graficar entonces, lo podemos dibujar en el sistema de ejes de los esfuerzos principales. En este caso, los 3 esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y nos va a formar una superficie de este tipo, una especie de cono inclinado, ¿no es verdad? Aquí estaría el esfuerzo hidrostático P, que no es nada más que la sumatoria de los esfuerzos principales dividido entre 3, ¿de acuerdo? Y ese es el campo de los esfuerzos deviatóricos. Bueno, eso supuestamente han tenido que estudiar ustedes en la materia del medio continuo. Espero que les enseñe. Bien, pero nos forma entonces este cono aquí, con sus 6 vértices, nos define un espacio dentro del cual, dentro de esta superficie que está aquí bien achurada y está muy clara la figurita, nos habla de que cualquier combinación de esfuerzos que caiga dentro de este espacio delimitado por esta superficie y por este plano de los esfuerzos deviatóricos es posible. Y cualquier combinación de esfuerzos que caiga fuera de este volumen, de este cuerpo, es físicamente imposible. No puede, el material no va a resistir nunca ese tipo de esfuerzos. O sea, nos define claramente dos zonas, volúmenes en el espacio de los esfuerzos principales. Aquí adentro todo posible, afuera imposible. Y lo máximo que podemos tener es que el estado de esfuerzos caiga sobre la superficie, ¿no es verdad? Bueno, ese es el caso crítico cabalmente, ¿no? Donde hemos llegado al límite máximo. Por eso llamamos también llamamos también criterio de rotura o superficie de rotura, hablando en esta representación, ¿ya? Y esto es así, es como se ve si nosotros dibujamos una vista en dirección de este esfuerzo hidrostático principal, que no es nada más que la diagonal de este cubo, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver una forma, este corte, que está diciendo aquí, este corte, visto perpendicularmente en esa dirección, tiene esta forma, ¿ya? Este concepto de criterio de rotura, que lo vamos a llamar en la teoría después, cuando hacemos los modelitos matemáticos de función de fluencia, es bien importante para nosotros tenerlo y definirlo como tal. Bien, si nosotros tenemos aquí la fuerza, entonces la fórmula, lo que nos queda simplemente es definir los parámetros. Y con eso ya tenemos gran parte de un problema resuelto, debo decirles, en la práctica, ¿no? O sea, indirectamente, entonces, ya hemos visto, necesito yo definir 4 parámetros. Sigma CI, MI, GSI y el D. Con eso he definido mi funcioncita, ¿ya? Bien, si nosotros hacemos ahora, y toda la deducción larga que hay de esto, no es necesario que la aprendan, simplemente decir que nosotros más de una vez linearizamos
Huckenbraun a Mohr-Coulomb, porque Mohr-Coulomb se hace más sencilla, porque Mohr-Coulomb es una relación lineal. Esta Huckenbraun no es una función lineal, ¿no es verdad? Huckenbraun es una función lineal donde tenemos dos parámetros geomecánicos, que es el ángulo de fricción interna y la cohesión. Aunque sabemos ya de que la cohesión y el ángulo de fricción interna para rocas y macizos rocosos no es un parámetro intrínseco, por favor, no es intrínseco como es el caso en los suelos, ¿ya? No es intrínseco porque va a depender del esfuerzo máximo de confinamiento que adoptemos para hacer la linearización como tal, ¿ya? Bien, esta formulita mide así de larga, es una matemática larga de deducción, está también programada en el programa RockData, ¿ya? O sea, no vamos a aplicar, yo nunca aplico esto así manualmente, pues, primero que uno se equivoca al llenar los datos, y segundo que no es necesario porque tengo el programita como tal. Bien, pero veamos ahora un poco de dónde sacamos los parámetros diferentes, ¿no es verdad? Que ya habíamos visto eso, ya hemos visto en el capítulo 3, pero vamos a repetir. Tenemos una formulita también para determinar la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. Y aquí quiero mostrarles todo el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos 40 años para encontrar también formulitas empíricas para calcular la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. De todas maneras, para los cálculos que podamos hacer, los modelos, para encontrar el campo de esfuerzos y el campo de deformaciones, desplazamientos en un problema, necesitamos esos datos. No podemos hacer nada si no tenemos estos datos. Bien, y aquí les muestro aquí una serie de varias fórmulas empíricas, ¿ya?, que nos permiten estimar, calcular la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, que es lo que estoy poniendo acá, ¿de acuerdo? Donde la última, la que llamamos Huckenal, o sea, Huckenbraun, es esta formulita que ustedes sí la pueden deducir de la ecuación máxima, de la ecuación principal. Esa formulita la encontramos enseguida en el momento que colocamos sigma 3 igual a 0, o sea, compresión simple, o sea, esa es la resistencia uniaxial. Porque ustedes, si nos vamos otra vez aquí a la formulita, ¿qué ocurre si el sigma 3 es 0? O sea, este esfuerzo principal de confinamiento. Si se fijan ustedes, enseguida yo voy a decir que el sigma 1, que sería ya la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, va a ser simplemente, fíjense, esto desaparece, va a ser sigma CI por S a la potencia A. Y es lo que está en esta tablita, ¿no? Sigma CI S a la potencia A. O sea, eso sí, este valorcito que aparece aquí, la última formulita, es también empírica, si quieren ustedes, porque el criterio Huckenbraun también es empírico, ¿no es verdad? Es resultado del análisis de mucha información básica que se usa. Y fíjense ustedes que la mayoría de las fórmulas empíricas para la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, ¿ya?, está en función del RMR, o sea, del índice del macizo rocoso de Wieniawski, ¿no es verdad? Y usamos acá, no se dice en esta tablita, pero vale la pena que anoten, esto usamos los datos del año 89 de Wieniawski, ¿ya? Fíjense cómo van variando los diferentes. Hay muchas más, por si acaso, hay muchas más. También tenemos aquí un par de formulitas, sobre todo con el Q, ¿no? Pero aquí ya estamos usando el Q corregido con la resistencia a la compresión simple, ¿ya? Donde aquí entra este sigma CI, ojo,
debo decirles que es bien importante que definamos siempre las unidades cuando usamos formulitas empíricas, ¿no es verdad? En este caso, por ejemplo, en la de Barton del año 2000, Barton usa aquí, hay que tener cuidado acá, peso unitario. Bueno, y aquí les digo claramente, bueno, aquí está esto mal, debería ser, no, aquí estamos hablando del gamma, que debería ser peso unitario, pero hablamos de densidad porque está en toneladas de masa, ¿ya? Unidades es importante introducir acá. Y aquí se mezclan pues todas las cosas en la fórmula de Barton y es un problema a veces aplicar. Pues el resultado me da en megapascales, mientras que aquí estoy usando una densidad en toneladas masa metro cúbico y aquí estoy usando CI que va a estar en megapascales, ¿de acuerdo? Y que lo he normado aquí con un esfuerzo de referencia de 100 para hacerlo un poco, diría yo, adimensional, pero esta formulita no es adimensional, si se fijan ustedes, como por ejemplo esta fórmula, ¿no es verdad? Pues yo pongo aquí el valor en megapascales, el resultado va a ser megapascales, porque RMR no tiene unidad como tal. Y lo mismo nos ocurre también con la formulita esta de Grimstad, que ha trabajado mucho con Barton, donde las formulitas no son adimensionales. O sea, cuando usamos formulitas empíricas, vamos a tener mucho cuidado con las unidades, ¿ya? Es la conclusión a la cual podemos llegar y ser bien crítico en el análisis como tal. Veamos además ahora los parámetros de deformación. Aquí, hasta aquí hemos hablado de parámetros de resistencia. Y esta resistencia del macizo rocoso, la compresión simple, llega a ser importante, ¿no? Aunque de hecho, usando programita de Euroclub, estamos usando en forma implícita esta formulita acá, la de Hooke del año 2002. Nuevamente aquí tenemos una serie de otras fórmulas, también empíricas, ¿de acuerdo? Donde sí vamos a tener cuidado en la unidad. Y todas estas formulitas para el módulo de deformación del macizo rocoso están expresadas en gigapascales. Ya hemos hablado de esto también y hemos dicho que usar otras unidades para el módulo de deformación resulta tener muchos ceros, ¿ya? Entonces estamos usando el gigapascales. Como referencia, a ver, para que claven un poco ideas en su cabeza, un hormigón. Han hecho ustedes hormigón armado, han hecho cálculos, dominan el tema. Tiene, grosso modo, un módulo de formación que va a estar redondeando los 25-30 gigapascales, ¿de acuerdo? Y ustedes ya deben saber de memoria cuál es el módulo de deformación o lo que llaman el módulo de Young, en este caso del acero. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el módulo de deformación o módulo de Young, módulo elástico del acero? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién? A ver, un voluntario. 2.1 por 10 a la 6. Ingeniero, 2.1 por 10 a la 6. Unidades. Ahí los voy a coger, unidades. Alguien me ha dicho ahorita 2.1 por 10 a la 6. ¿Y qué unidades? Sin unidades no vale. Debe ser kilogramos por centímetro cuadrado, Inge. ¿Perdón? Kilogramos por centímetro cuadrado puede ser, Inge. Kilogramos por centímetro cuadrado, pero para eso yo lo voy a aplazar a usted. ¿Quién ha hablado? Yamil, Inge. ¿Quién? Yamil Peña, Inge. Yamil, Sí. pero Yamil, no, yo sé que usted es interesado y sabe, nos ha ayudado hace un momento, le agradezco por la ayuda, pero por favor, olvídense ya de las aberraciones que tienen en su formación, en la carrera. Sigan hablando, confundiendo masa con fuerza, ¿sí o no? Unidad de masa, kilo.
unidad de fuerza, Newton. ¿Sí? Ahí está el detalle. Y el módulo de deformación tiene las unidades de un esfuerzo, que es fuerza por unidad de superficie al cuadrado. Usted me ha dicho muy bien, es verdad, les han enseñado eso, estoy de acuerdo, Yamil, no es su culpa. Debo hacer hincapié en eso. Usted ha memorizado muy bien y tiene esa cifra muy clara. Y la señorita que también habló con usted, 2,1 por 10 a la 6 kilogramos. Por lo menos díganme kilogramo fuerza, ¿ya? Hay que distinguir entonces en el sistema técnico lo que es masa y lo que es fuerza, aumentando la F a ese kilogramo. Eso equivale a 210 gigapascales. No se olviden que el pascal, por favor, es Newton por metro cuadrado. Es la unidad que se ha decidido adoptar en el sistema internacional, ¿no es verdad? El llamado sistema internacional MKS, donde tenemos unidades básicas de masa, M, ¿no es verdad? Digo, M es de metro, el K es el kilo, la unidad de masa, y el S es el tiempo, el segundo. En el sistema internacional, y ustedes vean ahora manuales modernos, por favor, y que ustedes tienen también que actualizarse y tratar de leer y estudiar y consultar obras recientes, ¿no es verdad? No de hace 30, 40 años, por favor. Eso no tiene sentido. Donde sí se comete el error de confundir la masa por el peso. Y ojo, no es solo en nosotros. Recientemente he visto una publicación española, y creo que les he mostrado en esta clase o en otra clase, donde confunden. Ya estaba hablando, no era con ustedes, he visto eso en el capítulo 4, el capítulo de ensayos de campo, donde confunden. Es un aparato que les he mostrado una foto recién comprado de España, y presión, y hablan de kilogramo centímetro cuadrado. El mismo error que ha cometido usted hace un momento, Yamil, ¿no es verdad? Por favor, tengan cuidado en las unidades. Bueno, gracias. Sí. Por si acaso, entonces, a ver, el acero, ¿ya?, tiene un módulo de Young o módulo elástico de 210 gigapascales. 210, que más o menos 10 veces por ahí que el hormigón, 10, 15 veces más que el hormigón, ¿no? Más alto. Bien, tenemos una serie también de formulitas empíricas acá, ¿ya? Normalmente, ¿qué hacemos en la práctica? Sí, ¿verdad? Adoptamos unas cuantas de estas, calculamos y las comparamos. Y si están más o menos en el mismo rango y orden de valores, lo que yo hago por lo menos es adopto un promedio de los valores. O sea que me imagino que esos valores son ensayos que estoy haciendo, ¿ya? Y voy a manejar eso estadísticamente y listo. Pero tenemos una gama grande de datos empíricos. Mire, esto viene desde el 78 con Wieniawski, y hay muchas más actuales. Hasta el 2020, 2021, esa lista debería seguir creciendo porque hay más datos publicados. Por ejemplo, Galera, que no aparece en esta lista como tal, ¿no? Pero sí, lo estoy usando desde 2005, es un español, y aquí tengo, y eso es importante también que vean ustedes, los datos empíricos, ¿ya? Que son los circulitos. Datos, ensayos que se han hecho en muchos lugares del mundo. En este caso, Galera se ha dado la molestia de reunir todos esos datos, de dibujarlos en esta gráfica, abscisa RMR 89, y ordenada el módulo de deformación del macizo rocoso en gigapascales, ¿de acuerdo? Y ustedes fíjense, pues hay una dispersión tremenda. Si ustedes ven, hay una dispersión tremenda, ¿no es verdad? Y aquí están dibujadas algunas de las fórmulas que tienen correlaciones razonables, ¿no? Fíjense ustedes, la que mejor se ajusta es esta, ¿ah? y esta de Galera, propiamente dicho, ¿no? Y lo que él propone. Claro, se han ido contra. Esta de Galera no está en nuestra lista inicial, ¿ya? Esta sí está, estoy seguro. Y a ver, tratemos de ver en la lista que he hecho
Esta es la de Serafín Pereira y esta RMR menos 10 entre 18. No sé si la tengo aquí. No, esta es la de Serafín Pereira, les decía, ¿no? La RMR menos 10, 40. Y la otra formulita no aparece en esta mi lista, esta otra. No sé de quién es. ¿Quién ha propuesto, digamos, no? Y fíjense ustedes, un coeficiente de correlación ya aceptable, ¿no? Donde la formulita de Galera tiene un mejor coeficiente de correlación, ¿no? De punto L al cuadrado 0,765. Bien, resumiendo, que esté clarito para ustedes, que aquí estamos ya moviéndonos en terreno pantanoso, ¿no es verdad? Porque tenemos incertidumbre en valores que vamos a usar en los calculitos, en los modelos matemáticos, y va a haber una dispersión, y va a haber una dispersión grande, que deberíamos conocerla, deberíamos trabajar con esa dispersión también. Aquí podríamos hacer el ejercicio, ¿no? De usar todos esos datos para ver cuál es la función de probabilidades que tiene cada uno de estos valores aquí del RMR, que me dé el valor del módulo de deformación. Esa formulita. Empírica también, ¿no? Aquí mucho más exacta, con 3 ceros después de la coma, de lo que ha hecho Galera. Y según la gráfica que tenemos aquí de Galera, esta sería lo que está pintado en rojo, la función promedio que se acerca mejor a toda la nube de parámetros, de datos experimentales, porque esos no son datos inventados, son datos de ensayos que se han hecho en muchos lugares del mundo, evidentemente, ¿no es verdad? Que están ahí, ¿ya? Ok, entonces, lo que yo quiero con esta charla ahorita en este momento es que estén conscientes que tenemos siempre incertidumbres, y enseguida vamos a hablar mucho más del asunto de las incertidumbres, ¿ya? Y que tenemos que tomarse en cuenta en los cálculos. A esa conclusión vamos a llegar necesariamente, y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo, ¿ya? Obtenemos acá también los datos de la formulita esa de Hooke and Dietrich, que está en el programa RockLab, por suerte, ¿ya? Del 2006, donde aquí ellos han hecho un trabajo más lógico desde mi punto de vista, porque han tratado de encontrar este coeficiente de reducción, todo lo que está aquí entre los paréntesis, coeficiente de reducción del módulo de deformación o el módulo de Young que llaman de la roca intacta. Y hace más sentido, ¿no es verdad? Hace más sentido de que supongamos de que el módulo de formación del macizo rocoso va a depender de cómo se comporta la roca intacta, porque la roca intacta es un componente importante del macizo rocoso. Y entonces han propuesto esta fórmula y aquí tenemos datos de diferentes ensayos, ¿no es verdad?, de varios autores como tal, ¿no?, donde nos muestra más o menos cuál va a ser entonces la mejor fórmula para Hooke and Dietrich. Y ojo aquí un poquito, esta es una publicación de Hooke. Bueno, aquí hablan del 2008 con D0, claro, D0 porque es D no es característica intrínseca del macizo rocoso. Esa formulita fue propuesta a través del análisis de datos de ensayos que se hicieron en la China el 2006, aunque aquí han ajustado esto al 2008, veo, ¿no? Pero son los datos experimentales, todos los puntitos que vemos acá. Fíjense ustedes, hay dispersiones, ¿no?, que las vamos a aceptar y las vamos a tomar en cuenta cuando hablemos del valor característico en el próximo capítulo. O sea, tenemos estas dos fórmulas. En principio vamos a nosotros limitarnos a hacer trabajos de cálculo, a usar Galera y Hooke and Dietrich, aunque es bueno también usar varias otras fórmulas y sacar su promedio como tal. Aparte de lo que es la deformación, el coeficiente de deformación, ¿no?, necesitamos también siempre el coeficiente de Poisson,
que es el que nos relaciona los esfuerzos, las deformaciones unitarias transversales y longitudinales, ¿no es verdad? Bien, para calcular este coeficiente de Poisson del macizo rocoso, vamos a echar mano a dos formulitas empíricas otra vez, ¿ya? Es el Hayden del 93, que nos dice que el coeficiente de Poisson sería 0.25 por esto, multiplicado por esto que está entre paréntesis, que está a la vez en función del módulo, de la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí nuevamente tengamos cuidado porque en esa formulita no me dicen qué unidad tengo que tomar acá. Es un afán, ¿no es verdad? Bueno, aquí vamos a tomar megapascales, ¿ya? Normalmente es verdad, en rocas, en macizos rocosos, cuando hablamos de la resistencia a la compresión simple, tenemos como unidad del megapascal, normalmente, ¿ya? Bueno, y esta última, del mismo Aidan y de Tokashiki, un chino, no se olviden, los chinos han avanzado en los años que están haciendo ciencia, digamos, los chinos, y han reformulado sus universidades y todo, tienen grandes laboratorios. Es impresionante lo que han hecho los chinos los últimos 30, 40 años. Es impresionante. Y cómo están publicando y cómo están presentando sus resultados. Aquí tengo una fórmula, ¿ya? Que está en función del RMR. Tal. Bueno, RMR aquí no tengo problema porque no tiene unidad. O sea, aquí entonces son fórmulas empíricas que las vamos a aplicar como tal, ¿ya? Bien, y aquí acabemos esta de recordatorio del capítulo 3, acordándonos del ROCLAP, ¿de acuerdo? Y aquí tengo los datos, ¿no es verdad? Y fíjense ustedes, además hay toda una ayuda. Hemos hecho en la clase el uso de Rock Data o ROCLAP, no importa, que los dos son lo mismo, son libres en la red y estoy seguro que ustedes ya lo tienen instalado, este programita, ¿no es verdad? Los 4 parámetros principales que tengo que introducir, ¿ya? Resistencia a la compresión simple, el GCI, el coeficiente petrográfico y el coeficiente de perturbación. Y además voy a elegir acá si introduzco el valor del módulo de deformación de la roca intacta, que va a estar siempre en megapascales, o si elijo la relación entre esfuerzo a la compresión simple y módulo de deformación de la roca intacta, ese MR. Yo elijo como tal. Y además, algo más que voy a dar para tener datos de este programa, como datos voy a introducir además, tengo que hacer la elección para decir qué tipo de obra estoy viendo, si es general, si es túnel, si es una excavación superficial. Tengo que avisar cuál va a ser el rango de los esfuerzos de confinamiento que voy a considerar para hacer la linearización, y tengo que colocar el peso unitario del macizo rocoso, y aquí me dicen claramente, es muy claro el programita, ¿verdad? Que es tan intuitivo, en su uso me da más las unidades que debo usar. Aquí estoy usando mega newton metro cúbico. Ahora, lo que tienen que fijarse en la cabecita ustedes es que el peso unitario de un macizo rocoso va a oscilar grosso modo para rocas jóvenes sedimentarias, será 24, 25 kilonewtons metro cúbico, y para rocas ígneas y metamórficas vamos a estar alrededor de 27 kilonewton metro cúbico, 27, ¿ya? Por favor, no nos equivoquemos, kilonewton, no nos equivoquemos. No me vengan con el cuento un peso unitario que me va a hablar de 2,6 toneladas metro cúbico. Toneladas, no, pues, bueno, por lo menos que escribieran tonelada fuerza, ¿no? O sea, y hay que modernizarnos, por favor, hay que usar el idioma que usa toda la comunidad técnica internacional como tal, ¿ya? Es programita que tengo entendido que ya lo tienen instalado en su computador y que ya lo han usado, ¿es verdad? A ver quién me confirma,
¿Lo tienen ya el programita? ¿Quién me avisa? No, Inge, algunos no, todavía no lo tenemos, pero no lo hemos usado todavía. Yo creo que ya lo vamos a usar. Pero ya tienen disponible, ya se les ha dado las instrucciones para de la dirección de donde hay que bajarlos, ¿no? Eso sí, ya tienen, ¿sí? Sí, gracias. Ah, qué bien. Además, aparte de eso, tienen también, se les ha dado, estoy casi seguro que se les ha mandado, no solo de este programa, sino de otros programas. ¿Es verdad? ¿Tienen ya eso? ¿Tienen los otros programas, como el Face, por ejemplo, o el Switch? ¿Quién me puede decir? Alguien que diga, no lo tienen todavía, o vale la pena que les volvamos a mandar. Sí, creo que Inge sí, tal vez se nos pueda mandar, por favor, otra vez. Tal vez no lo vamos a reactualizar eso, y además tenemos el código del craqueo, porque, mire, excepto el Rock Lab es de uso libre en el sistema, pero todos los demás programitas que quiero que aprendan un poco ustedes tienen su versión estudiantil, tienen una corta versión estudiantil, algunos, no todos. Y después todos son, de verdad, son craqueados porque los programas son carísimos y nosotros somos un país bien pobre, yo les digo honestamente. Ahorita, por ejemplo, hemos pagado por la licencia de Plaxis, es un lindo programa de elementos finitos para geotecnia, para estructuras, para todo lo que ustedes quieran. La licencia normal nos costaría unos $25,000 anual. Y gracias a la universidad, como universidad hemos comprado una licencia y nos han dado el precio único de rebaja de 90%. Hemos pagado $2,700 para tener la licencia del Plaxis, un programa muy lindo, que lo tenemos craqueado así, ¿verdad? Pero ya para cosas oficiales, para cálculos oficiales, informes oficiales, tenemos que usar programas con licencia, ¿no es verdad? Aquí todavía no hay esa rigurosidad en el control de los programas que usamos. Y aquí acabo este curso un poquito con mira, hacía 11 años prácticamente que pudimos estar con Ever Hook, profesor Hook, en un congreso de mecánicas rocas en Lima. Aquí hay 4 ingenieros de San Simón, son muy buenos ingenieros ahora en la práctica, trabajando en la geotecnia, que me acompañaron, fuimos juntos al Congreso a Lima, y aquí nos pudimos estar con el profesor Hook, ¿eh? Y tenemos esta hermosa foto de recuerdo. Y por si acaso les digo, se van a topar alguna vez con los ingenieros. Aquí está Omar Velarde, que es un excelente ingeniero geotecnista ahora, Rodrigo Lara, socio de la empresa Estabiliza, además acá han hecho una empresa muy bonita esos muchachos. Ariel Bustamante es un brillante ingeniero boliviano que trabaja y vive ahorita en Colombia. Se fue varios años invitado a trabajar a Colombia y hasta ahorita se quedó allá, ¿no? Muy bueno. Y aquí está el Chapaco Serrano, Marco Antonio Serrano, que trabaja en el Tarija, también un muy buen geotecnista, ¿no? Eso es lo que la gente que ha ido formando también San Simón, que nos hacen quedar muy bien. Eso debo reconocer. Nos hacen quedar muy bien, ¿ya? Y eso es importante. Bien, con eso acabamos este capítulo 6, con este recordatorio de esos parámetros geomecánicos, que es una esencia casi de lo que tenemos que usar el capítulo 3 y cuando entremos ya a la parte de aplicación de la mecánica de rocas a partir del